para entender el panorama de hoy, para conocer todos mis derechos, para hablar de nuestros rollos. La CDH y Radio Universidad presentan Con Sentido Humano. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Con Sentido Humano, el programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y tenemos un programa especial preparado ahora muy cerca del Día de la Infancia. Es un programa dedicado a ustedes, amigos y amigas, que son chiquitos, chiquitas, porque vamos a platicar con un personaje que conocemos y queremos muchísimo de la serie de Denny y los derechos de las niñas y los niños. Y saludo con muchísimo gusto a nuestra amiga Diafi. ¿Cómo estás? Hola, Diafi. Hola, Dinora. Hola, amigas y amigos del programa Con Sentido Humano. Me da mucho gusto estar hoy aquí porque este mes celebramos el Día de la Infancia y hay muchas cosas importantes que quiero compartirles sobre los derechos humanos de las niñas y los niños. Así es, Diafi, y solo para recordarles un poco por qué hacemos este programa Con Sentido Humano, hay que decir, porque pues aquí hablamos mucho de los derechos humanos, pero ¿qué son los derechos humanos? Recordando, los derechos humanos son derechos que pertenecen a todas las personas sin importar su edad, sexo, nacionalidad, idioma, religión o cualquier otra condición. Por eso hoy quisimos platicar contigo, Diafi, porque eres una persona experta en estos temas y conoces muy bien sobre cuáles son los principales derechos de los niños y las niñas. Así es, Dinora. Los derechos de la infancia son los derechos humanos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, a la salud, la educación, el descanso, el esparcimiento y la protección contra el abuso. Y sabemos que no solamente tenemos que conocer los derechos humanos, sino también hay que vivirlos, como dice también nuestro buen amigo Alejandro Carrasco aquí en el programa, constantemente habla de eso, porque hay que vivirlos y también hay que impulsarlos. Así es, totalmente de acuerdo, Dinora. Hay que conocer nuestros derechos y vivirlos para que sean parte de nuestra convivencia diaria. Y para conocer un poco más sobre esto, ¿qué te parece si vamos a escuchar una cápsula que tenemos preparada sobre la historia de los derechos humanos de las niñas y los niños? Muy bien, adelante. Denny y los derechos de las niñas y los niños. Hola a todas y todos los niños que nos acompañan hoy en su día. Para celebrarlo, aquí en la CDH hemos preparado una breve reseña sobre la historia de los derechos de las niñas y los niños. ¿Sabías que antes las y los infantes eran vistos como adultos pequeños y difícilmente se tomaban en cuenta sus opiniones y necesidades? Echemos un vistazo a la historia de los derechos de las niñas y los niños. Denny presenta la historia de los derechos de las niñas y los niños. Al iniciar el siglo XX, no había normas de protección para las niñas y niños en los países industrializados, y era común que ellas y ellos trabajaran junto a las personas adultas en condiciones muy inseguras. A partir de 1841, las leyes comenzaron a proteger a las niñas y a los niños en su lugar de trabajo. Y a partir de 1881, las leyes francesas garantizaron el derecho de los niños a una educación. Este nuevo desarrollo que comenzó en Francia se extendió más adelante por toda Europa. Desde 1919, tras la creación de la Liga de las Naciones, que luego se convertiría en la ONU, la comunidad internacional comenzó a otorgarle más importancia a las infancias, por lo que se dio a la tarea de crear el Comité para la Protección de los Niños. Chicas y chicos, cabe mencionar que antes las y los adultos incluían bajo la palabra niños tanto a los propios niños como a las niñas, y por lo tanto los comités, leyes y tratados a los que nos referiremos solo nombran a los niños, pero abarcan también a las niñas. Ahora ya sabemos que lo que no se menciona no existe, pero estamos hablando de tiempos lejanos. Bueno, regresemos a la historia. El 16 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, también llamada Declaración de Ginebra, que representó el primer tratado internacional sobre los derechos de las niñas y los niños. En 5 capítulos, la declaración otorga derechos específicos a las niñas y a los niños, señalando a su vez las responsabilidades y obligaciones de sus familias, la sociedad y el Estado en su conjunto. La Segunda Guerra Mundial dejó entre sus víctimas a miles de infantes en una situación desesperada,
Como consecuencia, en 1947 se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, al que se le dio el estatus de Organización Internacional Permanente en 1953. Durante sus inicios, la UNICEF se centró particularmente en ayudar a las jóvenes víctimas de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sin embargo, en 1953 su mandato alcanzó una dimensión internacional y comenzó a auxiliar a niñas y niños en países en vías de desarrollo. La organización estableció una serie de programas para que las infancias tuvieran acceso a una educación, buena salud, agua potable y alimentos. Posteriormente, la humanidad vivió eventos muy favorables para los derechos humanos en general, empezando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, donde se reconoce que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. O bien, la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, que describe los derechos de las niñas y niños en 10 principios. En medio de la Guerra Fría, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en Nueva York 2 textos complementarios a la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho a poseer un nombre y una nacionalidad. La ONU proclamó al año 1979 como el Año Internacional del Niño, y esto solo fue el preámbulo para redactar una carta internacional. Así, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que se sostiene en 4 pilares: el interés superior de la niñez, la no discriminación, la participación y la supervivencia y desarrollo. Este documento establece también los derechos económicos, sociales y culturales de las niñas y los niños. Este es el Tratado sobre Derechos Humanos que se ha aprobado más rápidamente. Se convirtió en un tratado internacional y el 2 de septiembre de 1990 entró en vigencia, luego de ser ratificado por 20 países. En mayo del 2000 se ratificó el protocolo facultativo de la Carta Internacional sobre los Derechos del Niño, que trata la participación de las y los niños en conflictos armados, y entró en vigor en 2002. Este documento prohíbe que las y los menores participen en conflictos armados. Hasta ahora, la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido firmada por 190 de 192 estados y sus ideales son universalmente aceptados. Sin embargo, su aplicación aún puede mejorar y es necesario transformar las palabras en acciones, unificando la teoría con la práctica. ¿Qué les pareció? ¿A poco no es muy interesante la historia de la evolución de los derechos de las niñas y los niños? Aquí, en la CEDH, te invitamos a que no dejes de observar y denunciar faltas a los derechos de cualquier menor. Pues, así como tenemos derechos, también tenemos la responsabilidad de cuidarnos entre todas y todos y de seguir estudiando nuestros derechos humanos. Así que me despido por ahora y nos vemos en la próxima aventura de Danny, el defensor de los derechos de las niñas y los niños. Con esto hay que saber que no siempre los derechos humanos de la infancia han sido reconocidos. Hace realmente muy poco que se conocen y que se respetan, y además no todas las naciones los respetan, Diafi. Efectivamente, Dinora, hoy sabemos que las naciones tienen la responsabilidad de garantizar estos derechos mediante leyes, políticas y programas que protejan la infancia de cualquier forma de violencia, negligencia o discriminación. Es muy importante, Diafi, saber que el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos es esencial para que todos los niños y las niñas crezcan en un entorno seguro y propicio para su desarrollo integral. Pero, ¿qué crees que podemos hacer, sobre todo las personas adultas, para que realmente podamos proteger y defender los derechos de la infancia? Las personas adultas tienen un papel fundamental en la protección de los derechos de la infancia. Algunas acciones clave que podemos tomar incluyen garantizar su bienestar y desarrollo, proporcionar amor, cuidado y un entorno seguro en el hogar, y asegurar el acceso a la educación, salud y una alimentación adecuada. Educar y sensibilizar también pues es muy importante, ¿no, Diafi? Enseñarles sobre sus derechos humanos para que puedan reconocerlos y defenderlos. Esto es muy importante. Protegerles de la violencia y del abuso. Poner atención a señales de maltrato, negligencia o denunciar si es necesario. También esto es muy importante, crear entornos seguros en la casa, por ejemplo, en la escuela y en la comunidad.
Sí, promover la equidad y la inclusión, luchar contra la discriminación y el acoso en los centros escolares, procurar que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades sin importar su origen o condición. Y justo hablando acerca de la inclusión, tenemos un material que ya está preparado de la serie de Denny, los derechos de las niñas y los niños. ¿Qué te parece si lo vemos y lo escuchamos, Yafi? Sí, vamos a verlo, Dinora. Con Denny aprenderás los derechos de las niñas y los niños. Denny ya llegó. Denny y los derechos de las niñas y los niños. Hoy presentamos Inclusión. Buenos días, don Pope. Buenos días, Drumpy. ¿Qué necesitas hoy? Vengo a recoger el pedido que le hizo mi mamá esta mañana. Oh, sí, cómo no. Aquí lo tengo listo. Ah, se me olvidaba. Dice mi mamá que si puede incluir una bolsa de harina en el pedido. ¿Un paquete de harina? ¿Cómo no, Drumpy? Voy a incluir en tu pedido un paquete de harina. ¡Listo, Drumpy! ¿Incluir? ¿Qué querrá decir incluir? Gracias, don Pope, por incluir un paquete de harina en mi pedido. De nada, Drumpy. Que tengas bonito día. ¡Ay! 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 Hola, Drumpy. ¿Por qué estás tan enojado? No estoy enojado, Cita. Estoy confundido. No sé cómo entender la palabra incluir. ¿Qué te parece si para comprender mejor la inclusión me acompañas al parque? Ahí voy a reunirme con Tari para formar un equipo de básquetbol. ¿Quieres venir? Sí quiero. Me encantará saber a quiénes vas a escoger. Acompáñame a llevar a mi casa estas bolsas y nos vamos de volada. Te acompaño. Ya verás cómo en mi equipo voy a incluir a todos por igual, porque cada persona tiene una virtud que le hace especial y mi equipo va a ser el mejor. Hola, Tari. Ya estoy lista para formar mi equipo. ¿Y tú? Sí, ya estoy listo. En mi equipo voy a incluir a las y los mejores. Ya verás. Pues manos a la obra. Yo escojo a Diafi porque es una excelente atleta y además ella me incluyó en la lista de invitados para su cumpleaños y me divertí muchísimo. Yo escojo a Moyo, porque es un experto en jugar pelota. Lo he visto en las canchas, por lo que seguramente será un buen compañero de equipo. Yo incluyo a Cleo, porque es bajita de estatura y podrá alcanzar las pelotas que lancen hacia abajo. Yo incluyo a Mome, porque necesito a alguien en mi equipo con buena estatura para alcanzar las pelotas que lancen hacia arriba. Yo elijo a mí, Tari, a mí, por favor. Inclúyeme en tu equipo. Sí, claro que te incluyo en mi equipo, Drumpy. No te preocupes. Las niñas y los niños están aprendiendo a utilizar la inclusión. Voy a platicar con ellos. Sí, qué padre. Vamos a jugar todos. Hola, ¿me pueden incluir en su plática? Hola, Denny. Hola, Denny. ¡Estás incluido! Sí, qué padre, Denny.
Graciasita. ¿Les ha quedado claro que para comprender el valor de la inclusión, basta con saber sumar? Yo sé sumar, pero no sé qué quiere decir inclusión. Incluir es la acción de sumar. Sí, de sumar. Sumar talentos y virtudes para alcanzar grandes metas en equipo. Incluir a los demás en nuestros planes es como si estuviéramos acumulando riqueza, porque la suma de talentos y virtudes enriquece nuestros proyectos. ¿Quién quiere darme un ejemplo de inclusión? Mi escuela. Sí, en mi escuela estamos incluidos niños y niñas. Y también personas con necesidades especiales, como Cleo o Beto, que tienen talentos y virtudes que nos ayudan a ganar. Además, nos permiten ayudar en las cosas que a ellos se les dificultan. Ya lo tengo, ya aprendí. Pero creo que además de sumar, la inclusión nos permite también multiplicar. Así es, Drumpy. Incluir es también multiplicar, porque la suma de talentos y virtudes nos hace triunfar. Y el triunfo es una riqueza. ¡Sí! Si incluyo a los demás, ¿me vuelvo rico? Sí, Drumpy, porque la riqueza no solo es material. También es riqueza sumar talentos y virtudes. Trabajar en equipo para lograr objetivos, porque ganan más los que se unen que quienes actúan solos. Tienes razón, la palabra riqueza no solo se refiere al dinero, también es rico el que practica la igualdad y reconoce la riqueza que hay en la diversidad. Tiene una gran riqueza quien suma sus planes a otras personas, porque así multiplica sus éxitos. ¡Sí! Veamos de qué forma podemos comprender mejor los beneficios de la inclusión, sumando y multiplicando los talentos y virtudes. ¡Vamos a hacerlo cantando! ¡Sí! ¡Sí! Esto es inclusión. Lo que ahora vamos a enseñar son talentos y virtudes que debemos sumar para que todas las cosas que podamos lograr se reflejen en riqueza y valor cultural. Incluir es la forma de expresar igualdad sin que quede un espacio para discriminar. Entendamos más pronto lo que es inclusión, agregando talentos en esta canción. Vamos todos, ya llegó el momento de sumar virtudes y sumar talentos. Incluir es tratarnos con equidad. Incluir es una forma de expresar igualdad. Incluir es todos ganan y ganar por igual. Cuando incluyes tú generas armonía y bienestar. Vamos todos, ya llegó el momento de sumar virtudes y sumar talentos. Actuar con equidad es la fórmula perfecta de poder avanzar, de hacer uniones y complementos, de obtener amigos y vivir contentos. Vamos todos, ya llegó el momento de sumar virtudes y sumar talento. Tarí, ya se acabó la canción. Hoy aprendimos que incluir es la manera de tratar a todo el mundo con igualdad. Por eso, hoy comprendemos que incluir es integrar. Integrar es sumar. Sumar es añadir. Y añadir es ganar. ¡Hasta la próxima!
Es importante informarse muy bien y participar en todas las iniciativas que promuevan los derechos humanos de las niñas y los niños. Correcto, Dinora. Con pequeñas y grandes acciones, todos y todas podemos contribuir a que los niños y las niñas y los adolescentes crezcan en un mundo más justo, seguro y respetuoso de sus derechos. Muy bien, Diafi, pues entonces te vamos a invitar otra vez al programa para que nos sigas hablando acerca de los derechos de las niñas y los niños, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Queremos pues invitarte también para que escuches un poco más acerca de los derechos humanos. Yo sé que tú te lo sabes todos, que conoces muy bien, pero ¿qué te parece si escuchamos una canción para saber dónde están los derechos humanos? ¿Te parece? Sí, gracias a ustedes por la invitación. Nos encontraremos muy pronto. ¡Hasta luego! Gracias, Diafi. ¡Sí! ¿En dónde está la escuela que me brinda educación? ¿En dónde el policía que me brinda protección? ¿En dónde está el que cuida y el que barre la ciudad? Todos son custodios de mi propio bienestar. Están con mis derechos y los tienen que cuidar para que yo disfrute mi niñez con calidad. Voltea a tu derecha y los tienes que encontrar. Están en todas partes, no los tienes que buscar. ¿En dónde están los parques que me brindan diversión? ¿En dónde están los jueces, la corte de la nación? ¿En dónde los doctores que me ayudan a curar? Todos son custodios de mi propio bienestar. Ahora voltea a la izquierda y los tienes que encontrar. Están por todas partes, no los tienes que buscar. Cuidando tus derechos, mucha gente encontrarás. Están por todas partes, no los tienes que buscar. Y aquí donde me dan mi nombre y mi orgullo de nación. En donde está el bombero que sale de la estación. En donde me protegen y me dan seguridad. Están por todas partes, no los tienes que buscar. Están por todas partes, no los tienes que buscar. Están por todas partes, no los tienes que buscar. Hemos llegado al final de esta emisión. Pero la charla con sentido humano seguirá aquí la próxima semana. Esto fue una colaboración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua y Radio Universidad de la UACH. Hasta pronto. Con sentido humano.